Papa Francisco. Homilía, 21 de abril de 2015. Iglesia de mártires. Hoy la Iglesia es Iglesia de mártires, y entre ellos están nuestros hermanos degollados en la playa de Libia, el joven quemado vivo por sus compañeros por ser cristiano, los emigrantes que en alta mar fueron arrojados al mar por ser cristianos, los etíopes asesinados por ser cristianos. Haciendo referencia a la historia del protomártir San Esteban, el Papa Francisco, en la misa que celebró el martes 21 de abril en la capilla de Santa Marta, recordó a los numerosos mártires de hoy, también aquellos de quienes no conocemos los nombres, que sufren en las cárceles o que son calumniados y perseguidos por los numerosos sanedrines modernos, o también los que viven cada día la fidelidad en su familia. El pontífice inició la homilía indicando precisamente lo que une a los numerosos mártires. Son los que, explicó, en la historia de la Iglesia, dieron testimonio de Jesús, sin tener necesidad de otros panes. Para ellos era suficiente solo Jesús, porque tenían fe en Jesús. Y hoy, destacó, la Iglesia nos hace reflexionar y nos propone en la liturgia de la palabra al primer mártir cristiano, San Esteban, de quien hablan los Hechos de los Apóstoles, 7:51, 8:1. Este hombre no tenía hambre, no tenía necesidad de hacer negociaciones, componendas con otros panes para sobrevivir, afirmó el Papa. Y con este estilo dio testimonio de Jesús hasta el martirio. Ya ayer recordó, refiriéndose a la liturgia de la palabra del día anterior, la Iglesia comenzó a hablar de él. Algunos de la sinagoga, los libertos, se pusieron de pie para discutir con Esteban, pero no lograban resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. En efecto, explicó, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba con la sabiduría del Espíritu. Era fuerte. Y así, estas personas instigaron a algunos para que dijesen que lo habían escuchado pronunciar palabras contra Moisés y contra Dios, y dar un falso testimonio. Con estas acusaciones levantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas. Se abalanzaron sobre él, lo capturaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Es curioso, destacó el Papa, cómo la historia de Esteban sigue los mismos pasos de la historia de Jesús, es decir, el esquema de los falsos testimonios para levantar al pueblo y llevarlo a juicio. Y hoy hemos escuchado cómo termina esta historia, porque Esteban en el Sanedrín explica la doctrina de Jesús, hace una larga explicación. En realidad, sus acusadores no querían escuchar, tenían el corazón cerrado. Así, al final, Esteban, con la fuerza del Espíritu, les dijo la verdad. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, es decir, paganos, no tienen el corazón y los oídos de la fe en Dios. Con eso, son paganos e incircuncisos. Esteban precisamente quiere decir eso y añadió, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Una de las características de la terquedad ante la palabra de Dios es precisamente la resistencia al Espíritu Santo, explicó el Papa, repitiendo las palabras de Esteban, ustedes son como sus padres. ¿Hubo un profeta que sus padres no persiguieran? Esteban recuerda a muchos profetas que fueron perseguidos y asesinados por haber sido fieles a la palabra de Dios. Luego, cuando él confiesa su visión de Jesús, lo que Dios le hace ver en ese momento, estando él lleno del Espíritu Santo, ellos se escandalizan y a gran voz dieron un grito estentorio, se taparon los oídos, y esto es un buen signo, comentó el Papa, porque no querían escuchar. Y así se abalanzaron todos juntos sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo.
Y esta es siempre la historia de los mártires, también los del Antiguo Testamento, de los que hablaba Esteban en el Sanedrín. La cuestión es que la palabra de Dios no siempre cae bien a algunos corazones. La palabra de Dios molesta cuando tú tienes el corazón duro, cuando tu corazón es pagano, porque la palabra de Dios te interpela a seguir adelante, buscando y dando de comer con ese pan del cual hablaba Jesús. En la historia de la revelación, afirmó el Papa Francisco, hay muchos mártires que fueron asesinados por ser fieles a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Así, el martirio de Esteban se asemeja mucho al sacrificio de Jesús. Y mientras lo lapidaban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cómo no recordar lo que Jesús había dicho en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E incluso los Hechos de los Apóstoles nos relatan que Esteban cayó de rodillas y gritó a gran voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. De nuevo, Jesús había dicho: perdónales, Señor, Padre, porque no saben lo que hacen. Aquí está toda la malignidad cristiana del perdón, de la oración por los enemigos. Pero estos que perseguían a los profetas, estos que persiguieron y mataron a Esteban y muchos mártires, estos Jesús lo había dicho. Creían que daban gloria a Dios, creían que, haciendo así, eran fieles a la doctrina de Dios. Y afirmó el Papa: hoy quisiera recordar que la historia de la Iglesia, la verdadera historia de la Iglesia, es la historia de los santos y los mártires perseguidos, y muchos también asesinados por los que creían dar gloria a Dios, por los que creían poseer la verdad, corazón corrupto, pero la verdad. También en estos días, ¿cuántos Esteban existen en el mundo?, exclamó el Papa, y recordó historias recientes de persecuciones. Pensemos en nuestros hermanos degollados en la playa de Libia. Pensemos en el joven quemado vivo por sus compañeros por ser cristiano. Pensemos en los emigrantes que en alta mar fueron arrojados al mar por los demás porque eran cristianos. Pensemos en los etíopes, asesinados por ser cristianos. Y también añadió en muchos otros que no conocemos que sufren en las cárceles por ser cristianos. Hoy, afirmó el Papa Francisco, la Iglesia es iglesia de mártires. Ellos sufren, ellos dan la vida y nosotros recibimos la bendición de Dios por su testimonio. Y están también los mártires ocultos, los hombres y mujeres, fieles a la fuerza del Espíritu Santo, a la voz del Espíritu, que abren camino, que buscan caminos nuevos para ayudar a los hermanos y amar mejor a Dios. Y por esta razón son vistos con sospecha, calumniados, perseguidos por muchos sanedrines modernos que se creen dueños de la verdad. Hoy, dijo el pontífice, hay muchos mártires ocultos y entre ellos existen muchos que por ser fieles en su familia sufren mucho por fidelidad. Nuestra iglesia es la iglesia de mártires, reafirmó el Papa Francisco antes de proseguir con la celebración, durante la cual dijo: vendrán a nosotros el primer mártir, el primero que dio testimonio y más aún, salvación para todos nosotros. Así pues, exhortó el Papa: unámonos a Jesús en la Eucaristía y unámonos a los numerosos hermanos y hermanas que sufren el martirio de la persecución, de la calumnia y del asesinato por ser fieles al único pan que sacia, es decir, a Jesús.